Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un paisaje surrealista con diversos lápices pastel sobre un papel para acuarelas de 190 gramos. Como pueden ver, empiezo con un lápiz que puede ser un color que sea bien suave para que no nos moleste después a la hora de definir mejor el paisaje. Simplemente empiezo a ubicar los elementos que conforman el mismo. En este caso podemos ver que en la esquina superior derecha hay una luna, ¿cierto? Justo en la zona superior también, desde la mitad hacia arriba, obviamente, está simplemente lo que es el cielo común, y abajo podemos ver que tracé el esquema muy simplificado de algunas montañas. Como les recomiendo utilizar un lápiz suave, pueden utilizar en realidad un celeste. En este caso utilicé justamente ese color, aunque también podrían utilizar quizás un carboncillo, idealmente uno que no se marque tanto o aplicando muy poca presión. Ahora estamos sombreando, o mejor dicho, marcando lo que es el tono y matiz en esta área de ese pequeño risco que se ve en este lado, que como está iluminado por un atardecer se ve con ese típico color cálido, el color anaranjado y amarillento, así que estamos iluminándolo desde este punto de vista. Claro, al principio se ve como muy extraño, como que uno no entiende cuál es el objetivo del dibujo, pero conforme lo vamos rellenando tal como se puede ver ahora, ya empieza a tomar más de alguna forma sentido. Estamos justamente sombreando el lado derecho con un lápiz carboncillo, que puede ser uno suave o duro, eso va a depender. En este caso estamos utilizando lápices carboncillo Faber-Castell y estamos utilizando lápices pastel marca Cretacolor, que si bien ¿cómo se llama esto? No son las mejores marcas, o mejor dicho, Cretacolor para mi gusto no es la mejor marca en cuanto a lápices pastel seco. Sí, igualmente es buena. Sin embargo, por ejemplo, los lápices Pit Pastel son muchísimo mejores, tanto en madera como en lo que es el pigmento. Aún así, el resultado igual me dejó bien conforme. Así que ya podemos tener más o menos ese pequeño risco que está en el primer plano, o sea que tiene que estar bien oscuro, bien definido también en sus bordes para que dé esa impresión. Ya lo tenemos bien construido. Ahora estamos aplicando lo que es el relleno de las montañas que están en el fondo, obviamente, que ya como están más lejanas tienen que ser mucho más tenues, más sutiles de alguna forma, no tan definidas tampoco en lo que es el borde, y simplemente empezamos a aplicar este tipo de pigmentos de más tonos, digamos que tonos y matices cálidos, o sea, como les dije, amarillentos, naranjos también nos sirven mucho. Y obviamente esto lo estamos haciendo por el hecho de que después vamos a agregar una pequeña pareja de personas, obviamente, en lo que es el risco, y no la podemos agregar sin haber hecho el fondo que la rodea, así que obviamente tenemos que comenzar desde atrás hacia adelante. En este caso podríamos comenzar igualmente por el risco que hicimos al principio, no hay ningún problema, pero después de eso inmediatamente tenemos que hacer el fondo para que nos quede bien. Recuerden que estos colores se van mezclando entre sí, entonces es bueno que tengan ese cuidado. Si esto es casi como la pintura. Entonces estamos combinando estos lápices, fíjense bien, agregamos los pigmentos y después los difuminamos. Al principio no es necesario que el trazo quede muy uniforme, simplemente lo agregamos con mucha soltura de la mano, con mucho relajo, con mucha tranquilidad, y después simplemente difuminamos. Fíjense bien que por ejemplo aquí agregué lo que es el celeste muy sutilmente, ahora agregué otra capa con el lápiz Cretacolor negro, y después simplemente con el dedo y también ayudándome con el difumino en los bordes, mezclé todo y quedó totalmente uniforme en la superficie. Entonces esa es la técnica básicamente. Es bien simple, no es complicado para nada. Más o menos para que ustedes entiendan el funcionamiento de estos lápices. Claro, hay muchos que me van a preguntar qué marca de lápices o cómo se llaman. Bueno, les tengo que decir que estos lápices son pasteles secos. Esto quiere decir que son pigmentos procesados para que funcionen al igual, por ejemplo, que un lápiz carboncillo. Exactamente igual, solo que tienen colores. Esa es la única diferencia. De hecho, podríamos decir que en otras palabras son lápices carboncillo de colores, de alguna forma. No son exactamente lo mismo, pero el resultado es idéntico. Entonces, recuerden bien, si van a comprarlos, podrían llamarles gises pastel, que también sirven, pero los gises, la diferencia es que son las barritas que venden.
que en este caso yo estoy utilizando lápices para mayor comodidad, que ya me acostumbré, como saben, a dibujar con lápiz todo. Entonces el lápiz pastel es muy bueno en ese caso. Ahora, si quieren utilizar las barritas, el resultado va a ser el mismo siempre y cuando utilicen barras de pastel seco, no pastel graso, que eso es muy distinto, recuérdenlo bien. Bueno, ahora estamos trabajando lo que son las figuras humanas que se ven aquí, que obviamente como estamos trabajando surrealismo, se ve que obviamente las figuras representadas tienen tamaños, simetrías muy distintas a lo que vemos en la realidad, porque obviamente es realismo. Así que de alguna forma podríamos decir que es una deformación o distorsión de la realidad. De hecho diría que es una distorsión de la realidad, más bien. Y ya se ve que la figura está tomando más o menos personalidad, se ve que quedó más o menos bien. La idea es que se insinúe que hay una pareja ahí, no es necesario que se vea en detalle. De hecho iluminé todo lo que es la forma con el lápiz negro y después la iluminé justamente desde donde proviene la luz, que en este caso es desde el lado izquierdo, como pueden ver. Obviamente si la luz viene desde el lado izquierdo, la sombra se va a proyectar hacia el lado derecho. En ese caso solo podría de alguna forma diferenciarse de eso si es que hubiese otra luz. Por ejemplo, en los estadios de fútbol, cuando ustedes ven los partidos, a veces se ven 4 sombras. Obviamente eso es porque hay 4 focos de luz. Entonces en este caso estamos imaginando que aquí hay un atardecer, obviamente de un sol, así que no es necesario hacer más sombras que esa. Ahora estamos trabajando lo que es en el área izquierda, estamos sombreando lo que es también una montaña, que en su zona superior se ve alguna especie de matiz celeste, mientras que en todo el resto se ve simplemente gris. Al igual que esta montaña también de este lado, estamos haciendo el mismo procedimiento, rellenándola de colores cálidos en su zona izquierda y sombreando más hacia el lado derecho. Simplemente ese método de trabajo. ¿Qué más le podría comentar? Claro, eso de que los lápices estos son secos, entonces muchos me dicen que por ejemplo el lápiz blanco, el lápiz pastel no les queda bien como el resultado que me queda a mí y no entienden por qué. Bueno, muchas veces es porque compran lápices grasos y obviamente esa técnica es distinta. De hecho los pasteles grasos se conocen también como pasteles al óleo. Pastel Carré, por ejemplo, es una de esas marcas, pero claro, la técnica es muy distinta, cambia mucho, el resultado igual se asemeja muchísimo más a lo que vemos en la pintura. Esta técnica ya es dibujo, no sé si podría ser tomada como pintura, yo creo que no, pero pintura podría ser tomada, por ejemplo, los lápices pasteles grasos, sí. Esa es la principal diferencia. De hecho esto sigue siendo lápiz, para que ustedes sepan. Entonces asegúrense de que van a comprar lápices pastel secos o barras de pastel secos también. Eso tienen que decirle al vendedor ustedes. Podrían decirles, por ejemplo, si van a comprar marca Faber-Castell, podrían llamarlos Pit Pastel, así se llaman los lápices, y están en 3 categorías: medium, soft y hard, al igual que los lápices carboncillo, o sea, suave, medio y duro. Entonces simplemente es eso. Ellos ustedes tienen que ir viendo, pero esto es más que todo práctica, o sea, compren los materiales, obviamente pregunten bien lo que van a comprar, ¿no? Para que no se arrepientan, y después si ven que no les convence del todo el resultado, bueno, ahí pueden ir cambiando obviamente, pero simplemente tienen que lanzarse con la técnica. Yo les recomiendo, si me preguntan así, sinceramente les diría que trabajen primero con lápices carboncillo y después con lápices pastel, sin duda, para que más o menos aprendan el funcionamiento primero en escala de grises y después ya a color. Ahora estamos trabajando lo que es un pequeño bote, aquí donde se ve que hay agua, lógicamente. Para representar el agua simplemente no vamos a trabajar en detalle, sino que vamos a trabajar simplemente los matices. Dense cuenta que van cambiando los colores muy suavemente y eso va a ir representando simplemente que hay agua. Y aquí marqué lo que es una sombra que se refleja en el agua, que es de un globo aerostático en teoría, que en el fondo se mezcla con nubes, pero después me di cuenta que la sombra estaba mal ubicada porque tenía que estar más hacia el lado izquierdo y después lo borré sin problemas. Así que si ustedes se equivocan no hay que entrar en pánico, como siempre les digo, podemos borrar o adaptar el dibujo para que encaje finalmente.
Ahora estamos añadiendo lo que es en la zona superior de estas montañas un pigmento púrpura, o mejor, podría ser violeta también. Lo que pasa es que aquí la cámara no logra capturarlo en detalle. Siempre me he fijado eso, que esta cámara con la que grabo los videos, los colores más violetas y púrpuras no los toma exactamente como son, sino que los generaliza mucho. Pero obviamente podrían utilizar un color más o menos de este estilo. Eso evidentemente va a depender de la imagen en la que ustedes se basen. También estoy añadiendo lo que es sí o sí un tono y un matiz amarillo, lógicamente, para que represente este típico color que se ve en los atardeceres. Ustedes tienen que recordar cómo se ve un atardecer y simplemente inspirarse en eso, o por lo menos lo hice yo así. Fíjense bien que si mezclamos lo que es el celeste con el amarillo, logramos un tono bastante verdoso, a decir verdad. Entonces es bueno que tengan eso en cuenta, porque si quieren que no quede verdoso, bueno, van a tener que modificar un poquito lo que quieren agregar, pero esto es simplemente juego de colores, así de simple. Ahora estamos añadiendo justamente lo que es, en teoría, lo que podría representar un globo aerostático, pero que se mezcla, es casi un elemento híbrido entre nubes y un globo aerostático. Esta obra, para que ustedes sepan, no es original mía. Yo me basé en una pintura que siempre la veía. De hecho, una vez cuando organicé un concurso, una persona también envió una adaptación de esa obra al pastel. Y claro, la he visto muchas veces y me gustó mucho, así que dije, oye, podría intentar trabajarla obviamente en este papel. Y igual me gustó el resultado. Después, con un compañero, con Luis Felipe, un gran amigo de arte que tengo, al que le envío muchos saludos, él me comentó que podía trabajar, o sea, me dijo en realidad que cuál era el artista que lo había hecho. Yo le dije no lo sé, pero le envié la imagen y después comentó, y claro, era otro artista el que lo había hecho. Yo me basé ya en otra adaptación de la obra, en otra copia, así que imagínense. Y la obra original es fantástica, ustedes pueden verla. No recuerdo el nombre del artista, voy a intentar dejar el link en la descripción como corresponde, porque tampoco me gusta andar copiando el trabajo de otras personas y no darles crédito, tampoco corresponde. Si bien es cierto que casi siempre me baso en fotografías, bueno, pero ya basarse en una obra en sí es como muy complicado, así que es un tema más o menos complicado esto de los derechos de autor, así que igual creo que voy a dejar el enlace, voy a hacer el esfuerzo. Pero en síntesis, ahí se veían las nubes muy bien trabajadas. Lógicamente la obra original es una pintura al óleo, lo cual cuesta de alguna forma replicarlo aquí en los lápices pastel. Es una técnica muy distinta, así que simplemente en la obra original se veían cosas increíbles, nubes, matices, sombras, contraste, volumen, pero era muy difícil replicarlo exactamente, así que simplemente como que me inspiré en eso, pero yo mismo fui dándole mi propio sentido a las nubes, porque si no me habría demorado muchísimo y era muy complicado. Y realmente cuando siento que un dibujo me está empezando a estresar, por ejemplo digo, ay no, tengo que hacer esto y esto otro, y eso que yo podría estar haciendo otro tipo de cosas como más relajadas, pienso que ya estoy perdiendo el tiempo, o sea, ya está mal algo. Y justamente en este caso no me interesa hacer una obra exactamente igual, porque ya, si alguien quizás me habría pedido, oye, quiero una copia de esta obra original y que quede exactamente igual, y obviamente me ofrece una gran cantidad de dinero, lógicamente es bueno también tener una copia de una gran obra de arte, por el hecho de que podrías exponer la copia y la obra de arte guardarla porque quizás es muy cara y te la podrían robar, etc. Y en ese caso, claro, hay que hacer un trabajo exactamente igual, que todo quede idéntico, y aquí no me interesa en lo más mínimo. Aquí me gustaba simplemente la obra original, lógicamente, pero mi intención no era hacerla igual. Así que, ¿para qué complicarse a veces tanto la vida? ¿Para qué? Simplemente la fui disfrutando y fui sintiendo las nubes de una manera muy personal y yo mismo añadiéndole cosas y elementos. Así que yo les puedo recomendar esa técnica, no complicarse nunca, siempre buscar el camino más fácil, el que más nos guste, no necesariamente el más rápido, sino que el que más nos guste. Cuando en un dibujo algo no nos gusta, paren de hacerlo porque ya no están haciendo arte, así de simple. Esto se tiene que disfrutar en todos sus procesos. Así que continué sombreando esto,
no sabría qué explicarles. Imagínense, ¿qué les podría explicar aquí? Simplemente les voy comentando cómo yo lo fui trabajando. En este caso estamos sombreando con el lápiz pastel negro, que lo estamos trabajando de manera paralela a estos tonos pasteles, a estos tonos de atardecer, cierto, que se ven anaranjados. Al principio, como les digo, el trazo no es uniforme ni nada por el estilo, pero después, cuando ya lo tenemos más o menos bien dibujado, empezamos recién a difuminarlo. De hecho, ahora, por ejemplo, no estoy todavía difuminando. Fíjense bien cómo voy rellenando en la sombra. En eso sí me iba avanzando en la imagen original, o sea, iba viendo dónde estaba la sombra. Después iba aplicando el lápiz pastel encima del lápiz carboncillo nuevamente para que se integrara mejor. Y después, si veía que faltaba alguna zona, la sombreaba sin problemas. Así que todo es muy relativo, como les digo. Ahora estamos sombreando obviamente aquí la zona superior. Podrían utilizar un lápiz pastel o un lápiz carboncillo sin problemas. El lápiz carboncillo es bueno que sepan que también tienen 3 grados, o sea, tienen medium, soft y hard, al igual que los lápices pastel, por lo menos Faber-Castell. También añadí algunos matices azules y celestes en la zona superior. Mejor dicho, celestes. Lo que pasa es que se ven como azules porque se mezclaron con el lápiz pastel negro. Eso fue lo que pasó. Y continué mejorando lo que son algunos bordes que se pueden ver aquí. Bueno, también me van a preguntar mucho qué papel les recomiendo a ustedes para utilizar. A ver, en este caso utilicé un papel de 190 gramos para acuarela. Es una croquera muy grande. Realmente era una croquera que mi hermano la iba a utilizar porque era de él. Y como en realidad él no dibuja mucho y sí pinta, yo le dije, oye, te paso un bastidor y dame tú la croquera. Y fue el mejor negocio que podría haber hecho. O sea, imagínense, ya hicimos una buena obra. Y estas hojas son tan buenas que no es bueno en ningún caso desperdiciarlas. Así que desde el primer día ya la empecé a aprovechar. Fíjense bien que aquí trabajé lo que se insinúa como un globo aerostático, que se ve ese punto negro y se ven estas especies de hilos o cuerdas que los unen a la nube. Entonces todo esto es realismo, o sea, surrealismo, perdón, de alguna forma. Como les iba comentando, les iba diciendo que, claro, lo del papel. En este caso es un papel para acuarelas, entonces la técnica está hecha para trabajar con acuarelas. Lo que pasa es que el papel es muy grueso, tiene mucha textura y es muy grueso, o sea, no se guatea o en el fondo, para que entiendan la palabra, no se forman estas ondulaciones por la humedad que tiene la acuarela, sino que es un papel que está hecho para resistir eso, para que quede perfectamente liso a pesar de que le apliquemos algo con agua. Entonces, claro, nos podrían decir, oye, entonces estás utilizando mal este papel, pero no es así. Es un papel hecho específicamente para eso, pero no quiere decir que no sirva para otras técnicas. Como estoy trabajando con pastel, lo que busco de alguna forma es simplemente que el pigmento se adhiera perfectamente a la hoja de trabajo. Simplemente eso. Entonces es un papel con tantos poros, con tanta textura que se puede ver inmediatamente cuando uno mira lo que es la hoja aquí de trabajo, que de hecho se ven esos puntitos blancos que casi llega a ser como una tela en las cuales uno hace los cuadros de pintura, ¿cierto? Entonces aquí el pigmento queda perfectamente adherido. Eso es lo que busco, porque si es que llegamos a utilizar, por ejemplo, un papel muy liso, les voy a dar un ejemplo, balina lisa, creo que sin duda sería lo peor para lápices pastel, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando trabajamos con lápices pasteles o con lápices carboncillos? Buscamos de partida un gran formato, una hoja de gran tamaño, mucho más grande de lo que usamos normalmente, y un papel con mucha textura. Ahora bien, la textura no es de alguna forma, no es la cantidad exactamente de gramos que tiene el papel. Lo que pasa es que el gramaje, igual en general están bien relacionados, pero les voy a dar un ejemplo. Este papel es de 190 gramos, ¿ya? También uso un papel cuando yo trabajo los paisajes, paisajes en blanco y negro que siempre he hecho aquí en el canal. Ahí uso un papel de 160 gramos, pero esta textura es prácticamente por lo menos el doble de ese papel. Entonces, ¿cómo explicamos que el otro papel tiene 160 gramos y este 190 y la textura es muchísimo mayor en este?
no van, debería ser mucho mayor, debería tener una textura de quizás 270 gramos, este papel, pero no es así. Entonces lo que pasa es que de alguna forma el peso del papel por hoja, obviamente por unidad de medida, es eso lo que nos indica, pero el gramaje va a depender mucho. De hecho, los papeles muchas veces en las croqueras no nos van a decir para qué está hecho el papel, si es un gramaje medio, gramaje alto. Por ejemplo, en el otro papel que utilizo, en el papel Fabriano, en el cual hago en general dibujos realistas, que lo compré hace algunos meses, que estoy absolutamente feliz con el resultado. En ese papel les digo que es de 90 gramos, ¿ya? 90 gramos de textura estilo sketch, o sea, una textura muy baja para ese tipo de papel. Y a la par, comparándolo, utilizo, o antes utilizaba, mejor dicho, un papel que era más blanco, no tan amarillento, que tenía 106 gramos, pero la textura es muchísimo menor. ¿Se dan cuenta entonces cómo explicamos que un papel con mayor gramaje tenga menos textura, con mayor peso tenga menor textura? Y claro, es por lo que les digo, o sea, no es algo lineal, no es algo que sea exactamente así. Tienen que ir viendo ustedes bien eso, o sea, les recomiendo que vayan a la librería. Yo compro todas las cosas en la librería de arquitectura aquí en Santiago de Chile, pero si ustedes son de otras partes del mundo, vean en internet dónde venden artículos de arte más o menos especializados en eso. Y bueno, vayan a ver y díganle al vendedor: necesito un papel con un gramaje alto, con harta textura y de un tamaño más o menos importante. Entonces pídanle, tomen el papel, pásenle el dedo y si siente que tiene harta textura, ahí vayan viendo. Al final igual van a tener que comprar y ver. Por ejemplo, si compran un papel y no les gusta el resultado, bueno, ya saben que van a tener que comprar con mayor o menor gramaje, pero al final es muy relativo. Simplemente les cuento esto para que lo sepan hacer bien. Si se dan cuenta, ahora le empecé a añadir lo que es el lápiz pastel blanco a las nubes para darles ese aspecto más natural y para darles también alguna especie de brillo que se vieran más interesantes simplemente. Entonces, como les iba comentando, vayan haciendo eso. Al final, ¿qué más les podría decir? Simplemente con calma, uno experimentando se va dando cuenta qué cosas sirven y qué cosas no. Simplemente con la práctica. Igualmente les recomiendo que siempre que trabajan con técnicas como carboncillo o lápices pastel, intenten siempre trabajar con un gran formato, porque el lápiz pastel no permite detalle prácticamente. Y la única forma de hacer detalles es trabajando en un formato muy grande. Simplemente eso. Lógicamente, si trabajamos en un tamaño muy pequeño, quizás en una hoja 4, para un paisaje quizás quede muy bien, pero para un rostro no. Entonces siempre trabajen en un formato importante, muchísimo más grande de lo que utilizarían normalmente, para que puedan añadir muchos detalles que desde lejos se vean bien. Esto es casi como la pintura. Y bueno, aquí continuamos añadiendo algunas cosas. No sé por qué me equivoco tanto aquí. Me estoy como trabando, no sé por qué. Quizás porque vengo recién levantándome. Pero bueno, no es lo importante. Lo importante en realidad es que ustedes puedan más o menos entender cómo yo lo trabajé. Recuerden que mis tutoriales no son una guía definitiva para hacer algo específicamente, sino que es más que todo un dibujo hecho por mí, en el cual yo les comento con mi voz cómo lo fui trabajando, qué técnicas utilicé, y después ustedes en base a eso pueden ir trabajando sus propios trabajos, obviamente, o realizando sus propios trabajos, mejor dicho. Esa es básicamente la idea, ¿cierto? Me gusta que ustedes trabajen por sí mismos con alguna ayuda de mi parte, pero al final que ustedes sean los creadores auténticos de la obra. Ese es mi principal objetivo. Y bueno, continuamos aquí añadiendo alguna especie de brillo en las nubes. Tal como se puede observar, estamos sombreando lógicamente, mejorando algunas partes, y como pueden ver el dibujo nos queda así finalmente. Como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.